chicos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a dar la clase de Ciencias Naturales para octavo año. Sí, ahorita vamos a ver un tema que es bastante relacionado con el cambio climático, ¿sí? Recuerden que al final del video también hay instrucciones para que ustedes puedan realizar sus tareas y deberes. Bien, entonces vamos a empezar. Yo voy a empezar explicándoles ahorita acerca de la degradación de los hábitats y cómo esto influencia en los ecosistemas. Recuerden que degradar tiene que ver con algo que se va dañando poco a poco, ¿sí? Su estabilidad va dañándose debido a varias cosas, varios factores, ¿sí? Los hábitats, recuerden que pueden estar dentro de los ecosistemas. Por ejemplo, el hábitat de los gusanos es del suelo, de las lombrices. Puede ser que esto se vea degradado debido a ciertos factores. El hábitat de los leones en la sabana africana también se puede ver afectado por diversos factores que van a dañar estos hábitats, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver las causas. Porque los hábitats se degradan debido a ciertas causas que por lo general son naturales y antrópicas. Naturales, como su nombre lo dice, corresponden a la naturaleza, pero las antrópicas tienen que ver con el ser humano, ¿sí? Debido a la acción del ser humano se provoca la degradación de hábitats. En la actualidad es por esto en su mayoría, más que por causas naturales, ¿sí? Lastimosamente. Ahora, estas causas naturales y antrópicas se van a ver divididas en tres, ¿sí? Vamos a empezar primero con lo que es desertificación. Cuando un terreno o un lugar se desertifica, este queda árido, ¿sí? También queda seco y sin vida, ¿sí? Es porque, como dice su nombre, desertificación hace referencia a un desierto, algo seco que está casi muerto. Entonces esto se provoca por diversas formas. Por ejemplo, la tala indiscriminada de árboles lleva a la desertificación de un lugar. O también la agricultura forzada. Por ejemplo, en la selva tropical de la Amazonia, en la actualidad, lo que hacen es talar bosques para incrementar lo que viene a ser terrenos para sembrar. Entonces, eso ya fue desertificado. Después de ese terreno se va a degradar totalmente y ya no va a valer sembrar nada, ¿sí? Otra de las causas que provocan la degradación de los hábitats es la salinización. Recuerden que el suelo tiene sal. Hay sales minerales que son buenas para el suelo y que incluso ayudan mucho a los productores. Recuerden que los productores son las plantas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando hay desertificación o cuando hay excesiva tala de bosques o agricultura sin parar en una zona, lo que pasa es que aquí aumenta el cloruro de sodio, ¿sí? Esto es natural en el suelo, en ciertas medidas, pero cuando ya hay una interrupción del ser humano o alguna de estas causas que vienen a ser causantes, valga la redundancia, para la degradación de los hábitats, el cloruro de sodio empieza a aumentar. Y mientras más aumenta, lo que hace es dañar el suelo, porque este en grandes cantidades es tóxico, ¿sí? Ahora, la fragmentación. Esto es, por ejemplo, cuando cogen un hábitat, esto generalmente se provoca por el ser humano, la fragmentación de hábitats, cuando el ser humano coge algo de un hábitat y lo daña, simplemente así. Sí, por ejemplo, yo voy a un bosque, lo que hace el ser humano es talar la mitad, la otra le deja. Por ejemplo, un bosque de eucaliptos para madera. Entonces, lo que hace ahí es dañar y alterar, ¿sí?, el ciclo de vida natural de ese hábitat. Ahora, la degradación tiene sus causas, pero también tiene sus consecuencias o efectos en la vida. Por ejemplo, el primero es la propagación de enfermedades. ¿Qué pasa con la propagación de enfermedades? Quizás esos árboles lo que hacían era retener mucho CO2, esa zona que talaron,
retener el CO2 para que recuerden, es tóxico, para que nosotros respiremos oxígeno y estemos bien. Pero ¿qué pasó cuando se talaron? Esa zona quedó sin árboles y sin la acción de las plantas para absorber el CO2 y producir oxígeno, ¿sí? También la extinción de especies, ¿sí? Cuando desaparecen totalmente de las especies y daño al terreno o al suelo, ¿sí? Estos son los efectos que causa la degradación de los hábitats. Ahora, esta degradación tiene mucho que ver con la desaparición de los hábitats, que es lo que ahorita les voy a explicar. ¿Por qué tiene que ver? Primero, un hábitat se degrada, pero poco a poco esto lleva a su extinción o desaparición, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Cuando un hábitat está totalmente amenazado, ya que se degradó, va a desaparecer, por lo general desaparecen. Y hay ciertos hábitats que están más amenazados que otros. Vamos a empezar con los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral están ahorita en peligro debido al aumento del nivel del mar, ¿sí? El nivel del mar ha aumentado. ¿Pero por qué? Porque los polos han empezado a derretir y también se están proliferando muchas algas, que lo que hacen en su mayoría es dañar a las especies propias del arrecife de coral, ¿sí? Ahora, los manglares. En los manglares nosotros encontramos el mangle, ¿sí? Este tipo de árboles muy extraños que pueden sobrevivir a la salinidad. Estos los usan las personas para tala indiscriminada y cuando hacen eso, lo único que hacen es dañar y provocar la desaparición del mangle, ¿sí? Incluso aquí hay especies nativas que la gente a veces usa como alimento. Ahora, los bosques secos tropicales. Estos son muy escasos en el mundo, ¿sí? Hay algunas secciones en las bioregiones naturales que sí tienen bosques secos tropicales, pero ¿qué pasa? La gente lo que hace con estos bosques secos tropicales es igual, dañar, aquí incluso entra la fragmentación, dañan el ecosistema, lo fragmentan y lo usan para construir, ya que es un hábitat en el que quizá no tiene mucha relevancia, entre comillas, pero es muy relevante ya que incluso hay especies nativas, ¿sí? Ahora, varios hábitats ya han desaparecido debido por lo general, a causas antrópicas que el ser humano lo único que hace es dañar, ¿sí? Uno de esos hábitats muy amenazados en el mundo son los páramos. Ecuador, recuerden que tiene una sección muy larga, muy amplia de lo que son páramos. Entonces, aquí en el páramo hay incluso una plantita que se llama frailejón. El frailejón es una planta propia, es nativa de aquí, del páramo. El páramo incluso sirve para el reciclaje del agua, con el ciclo del agua, obviamente. Los frailejones se están perdiendo poco a poco debido a que las personas van y hacen agricultura en el páramo, ¿sí? Entonces, esto se está perdiendo poco a poco. Ahí sí hay regiones aquí en Ecuador, los bosques protegidos, pero la gente incluso a veces no hace caso a esas limitaciones. Ahora, hay factores también que provocan la desaparición de hábitats. Uno de esos es la introducción de especies. Capaz ustedes han escuchado alguna vez el término especie exótica, ¿sí? Cuando ustedes escuchan eso es porque una especie entró de otro lugar y vino, no sé, a un hábitat diferente y es exótica, no es propia, no es nativa, ¿sí? Muchas personas hacen eso. Y la sobreexplotación, que es lo que yo les hablé de acá, de la tala indiscriminada, si ven cómo se relacionan los dos, la sobreexplotación de los terrenos, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser su deber, chicos? Vamos a ir con el deber. El primero va a ser el organizador gráfico, ¿sí? De la degradación de hábitats y desaparición de hábitats. Esto lo van a poder encontrar en su libro. Ustedes lo van a hacer. Esto no copien porque esto es mío. Ahora ustedes quiero que hagan el organizador gráfico, ¿sí? Ya saben, no copien todo textual porque muchos lo están haciendo así y ese no es el objetivo. Segundo, ustedes van a escribir
un poema o una canción relacionada con la degradación y la desaparición de hábitats, ¿sí? ¿Recuerdan la canción Gaia que yo les mandé o La Costa del Silencio? Sí, para eso es. Ustedes, chicos, ahora tienen que hacer su propio poema o canción y hacer el ensayográfico de eso. Eso ha sido todo, chicos, espero que tengan un lindo día, muchas gracias.